el área 51 y el secreto del código matemático de la gravedad invertida. Quizá no exista en la Tierra un lugar que haya generado tantas teorías conspirativas en torno a ella como el Área 51. Este lugar tuvo su creación en los años 50, es una instalación de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos en Groom Lake, Nevada, y desde entonces se ha mantenido en el más absoluto secreto lo que allí acontece. Esto está aproximadamente a unas 2 horas de Las Vegas para ubicarles dónde se encuentra el Área 51. En 1989, un ingeniero llamado Bob Lazar puso su granito de arena a favor de la conspiración OVNI, afirmando en la televisión que había trabajado en naves extraterrestres en el interior del Área 51. Tan pronto como se dieron a conocer sus afirmaciones, una ráfaga de curiosos buscando OVNIs emprendió su viaje a la zona en busca de extraterrestres. Hoy en Primera Línea haremos ese viaje al Área 51 para descubrir sus secretos y tratar de entender el porqué del secretismo sobre sus instalaciones. Para tratar este tema me voy primero a Santiago de Chile. Sandra Rincón, periodista. ¿Qué tal? Muy buenas tardes allí en Chile. Hola, Dawis, muy buenas tardes para ti, para Edison y para toda nuestra mesa de trabajo, igualmente para nuestra audiencia. Durante décadas el Área 51 pues ha sido para muchos un lugar donde el gobierno de los Estados Unidos guarda oscuros secretos sobre alienígenas y ovnis. Igualmente el Área 51 se ha dicho que es algo, digamos, misterioso. Y según se dijo por parte del propio gobierno en el 2013, no es más que una base de la Fuerza Aérea, pero eso no ha detenido las teorías de conspiración que afirman que el Área 51 recientemente se confirmó que Estados Unidos ha invertido $22 millones investigando ovnis. Igualmente, todo habría comenzado en 1989 por el testimonio de Robert Lazar, explica la Enciclopedia Británica. Lazar le dijo a los medios que había trabajado en una zona del Área 51 y que supuestamente vio fotos de autopsias de alienígenas. Además afirmó que el gobierno usaba la base para examinar naves extraterrestres. El testimonio de Lazar ha sido desacreditado, pero fue la chispa que desató muchas de las teorías de que el gobierno de Estados Unidos sabe de la vida extraterrestre y que la está escondiendo. Así es, Sandra. Nos vamos también a Colombia. Edison Montoya, investigador. ¿Qué tal? Muy buenas tardes allí en Colombia. Un cordial saludo para toda nuestra audiencia, para nuestra mesa de trabajo. Es para nosotros bien confortable, una alegría enorme podernos saludar desde acá, desde Colombia, con un tema bien interesante que es el Área 51. Vamos en el día de hoy, en este espacio maravilloso de saber que el Área 51 ha permitido que la ciencia para el año 2000 empiece a conocer cuál es el código matemático de la gravedad invertida. Eso permitiría conocer que somos capaces de invertir la gravedad sobre el peso de la materia y transfigurar las leyes físicas, pero nos va a potencializar entonces este código matemático de gravedad invertida, que es la solución entonces a grandes viajes espaciales. ¿De dónde viene ese código matemático? Y dentro de toda esta teoría alienígena viene dado precisamente como lo enunciaba Dawis y muy bien Sandra, con el doctor Laza, que una vez fue desacreditado, permitió dar a conocer en el año de 1989 que existía un elemento químico que era de 105 protones, cuando nosotros estábamos en una tabla periódica de 109 protones. El elemento 109 era en el momento de la época del doctor Laza, y él se adelantó a poder reconocer cuál era la composición química que permitiría el viaje espacial. Para todo esto vamos a tratar hoy de saber qué es el Área 51, cuáles fueron esos proyectos iniciales y cómo la Unión Soviética y Estados Unidos fueron quienes dieron pie a esa base militar, y conocer a través de testimonios de exagentes de la CIA, testimonios de testigos que han permitido conocer a través del caso Roswell y con el doctor Laza, cómo muy posiblemente el Área 51 ha decretado ciertos secretos de vida extraterrestre que hoy le han permitido a la ciencia pura de la física continuar con sus investigaciones, dada la información que el doctor Laza ha podido extraer de esa Área 51. Así es, Edison. Bueno, para añadir, simplemente quiero decir que
este área 51 está ubicada junto a una pequeña ciudad llamada Rachel y es el único asentamiento en el camino y se convirtió en el centro de atracción mundial, donde incluso se llegó a construir un centro de investigación alien, además de otras atracciones para los turistas. Entonces entramos en materia, Edinson, y expliquemos si es que hay alguna explicación por qué el gobierno de los Estados Unidos se tardó tanto en reconocer que había una base militar secreta allí y que pues se haya permitido alimentar tanto esta historia en relación a la existencia y al almacenamiento allí de ovnis y de material orgánico proveniente del espacio. Muy bien, lo primero que tenemos que decir es que en la definición del Área 51 la vamos a conocer siempre como una base militar. Es una instalación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y como base militar se dedica a la investigación de la aeronáutica, a la composición tecnológica de nuevas armas y permitir la defensa de Estados Unidos. Lo que pasa es que es una base secreta y de allí empiezo a responderte el por qué ha permitido a través de tanta historia y a través del tiempo que no se conozca algo del Área 51, sea tan secreta, porque serían los propios códigos secretos tecnológicos de la defensa de Estados Unidos sobre otras potencias del mundo. Por lo tanto, bajo esta necesidad, se empieza después del año de 1942, cuando está en apogeo la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de Estados Unidos poder tener una base donde poder desarrollar tecnológicamente nuevas aeronaves y donde poderlas construir. Y por eso decide a 160 kilómetros de Las Vegas, en un desierto donde no había una llegada fácil del público, entrar allí una base secreta para empezar a generar las primeras investigaciones de cómo crear aeronáuticamente una composición militar para defender a Estados Unidos. Así empieza Estados Unidos a generar un gran secreto sobre la base militar. ¿Qué es lo que ha generado, Dawis, bajo tu pregunta, que se sea tan secreta? Una, que en el 2013 se pudieron establecer la desclasificación por parte de la CIA de documentos oficiales sobre el Área 51 y se pudo reconocer que muchos presidentes desconocían que el Área 51 existía, porque se creía que era un mito. Por lo tanto, entonces, es un ente que actúa militarmente fuera de muchos gobiernos de la mayor potencia del mundo, y eso entonces empieza a vislumbrar que hay algo allí escondido que quizás muchos gobiernos no puedan establecer. La fuerza que tomó Dawis, y con esto termino tu pregunta, la fuerza que vino a establecer el apogeo del Área 51 es que después de la Segunda Guerra Mundial, muchos aliados quedaron vigentes militarmente, entre ellos grandes potencias como Estados Unidos y en ese tiempo la antigua Unión Soviética, hoy Rusia. Y Estados Unidos y Rusia y la antigua Unión Soviética empezaron a ser aliados como potencia mundial. Lo que ocurre y que todos sabemos es que Estados Unidos empezó a extender su capitalismo y la Unión Soviética el comunismo, el socialismo, y empezó entonces a desarrollarse una composición de políticas opuestas. Y lo que empezaron estas dos potencias a oponerse es en lo que se crea la Guerra Fría que todos conocemos, que permitieron que ambas potencias se potencializaran con armas nucleares, y de allí el Área 51 empezó a enfocarse para desarrollar esas armas nucleares y defenderse de grandes potencias, entre ellas la Unión Soviética. Lo que hizo entonces el Área 51 fue crear los proyectos iniciales para poder espiar a la Unión Soviética, y allí todo el armamento y toda la economía que le desarrollaron bajo ciertos grandes cantidades de dinero, millones de dólares, para poder entonces defender a Estados Unidos de potencias como la Unión Soviética, le dieron el secreto y la fortaleza al Área 51. Así empezó entonces este esquema tan secreto que conocemos del Área 51, que, como repito, solo en el 2013, hace 9 años, oficialmente se pudo reconocer que sí existía, porque antes ningún gobierno podía siquiera dar a divulgar que se tenía allí una base militar. Edison, este misterioso lugar ha inspirado a teorías, muchas teorías de la conspiración. ¿Por qué algunos creen que allí se albergan extraterrestres? Vamos a plantearlo bajo las referencias que tenemos. La primera referencia, que sería, digamos, el informe oficial, es que el primer proyecto que empezó Estados Unidos a trabajar
En el Área 51 fue el proyecto Aquatón, que era una misión de espionajes a través de la creación de un avión que podía volar 2 veces la altura de un avión comercial en ese tiempo y aumentar su velocidad a una época donde se desconocía la tecnología. Y como eran aviones, era el conocido YouTube, el primer proyecto que generaron, estas pruebas que se hacían de noche para que nadie los conociera, hacía que ciertas luces a ciertas velocidades entonces fueran visibles y empezaron a notar que en el Área 51 habían fenómenos espaciales que no eran comprensivos, pero al parecer y militarmente eran los primeros trabajos tecnológicos que desarrolló en compañía de la CIA la Fuerza Aérea Militar para poder entonces generar su armamento balístico. Posteriormente viene un segundo proyecto, que es el proyecto de un segundo avión que permitía volar 3 veces la velocidad del sonido. Y ya estamos hablando de 1947, una época donde no se había desarrollado mucho la tecnología, y allí entonces empezaron a generar muchos más avistamientos de una tecnología que no se conocía. Hasta ahí, oficialmente, es toda la información, Sandra, que conocemos a nivel de la Fuerza Aérea. Lo que ocurre es que, y hoy en el programa lo vamos a establecer a través de este espacio, hay ciertos testigos directos y existen ciertos casos que han permitido denotar que quizás esa tecnología que Estados Unidos avanzó de un momento a otro es una tecnología tomada por extraterrestres a través de unos testigos, a través de diferentes casos, como el caso Roswell, que lo vamos a anunciar hoy, y a través de la gente que trabaja allí en el Área 51, como cierto exagente de la CIA y como el doctor Laza, que dieron información para denotar que quizás la tecnología de Estados Unidos no era una tecnología de la Tierra, sino que tenían un contacto extraterrestre. Lo que ocurre con esto, Sandra, y aquí termino tu pregunta, es que el misterio ahonda más porque dentro de todos estos testigos, sobre todo que han trabajado en el Área 51 con cargos bastante importantes, vienen a denotar que lo que hizo Estados Unidos fue tomar en complicidad con los seres grises, que es una de las razas que visitan la Tierra, cierta negociación política y armamentista a intercambio prácticamente de cierto orden sobre la humanidad. Entonces estaríamos hablando que el Área 51 como complot, si son verídicas estas versiones de personas directas que trabajan en el Área 51, estamos hablando de un contacto extraterrestre donde el avance tecnológico de Estados Unidos es sobre unas composiciones que no son del plano Tierra, pero tampoco con unos intereses que pertenecen a la humanidad. Y eso es lo que en el Área 51 hace que sea tan interesante poder saber qué es lo que Estados Unidos oculta allí frente a este tema que oculta como secretamente en esta base militar. Bueno, Edison, en relación al Área 51, evidentemente esto se tiene muy en cuenta que esta historia se empezó a desarrollar en la época de la Guerra Fría con la Unión Soviética. Por lo tanto, se conoce de muchos experimentos que se llevaron aquí en esa base militar, que por lo tanto es la que tienen ese nivel de seguridad tan amplio. Incluso, Edison, los empleados que trabajan allí tienen que llegar en avión y tienen que tomar vuelos en determinadas zonas concretas y con aviones que no tienen marcas, con lo cual el nivel es bastante alto de control sobre esa área tan específica. Es todo un seguimiento. Hay un grupo especial de la CIA que hace que las personas con un mayor coeficiente intelectual de ciertas universidades y de ciertas profesiones sean para ocupar cargos, y ellos se le empiezan a dar cierta información, ciertas fórmulas, y empiezan a interceder sus teléfonos para mirar a quién le cuentan información que no es verídica, con el fin de ir seleccionando el personal idóneo, capacitado para firmar un acta confidencial sobre lo que encuentra en el Área 51. Todos esos secretos de tener un personal que tiene que retirar de la ciudad bajo un mecanismo de seguridad, entrar a unos aviones que no tienen ninguna etiqueta, que no tienen ningún nombre y que hacen cierta logística para poder llegar al Área 51 y guardar secretos, ahonda aún más la necesidad de establecer oficialmente qué es lo que hay allí. Por eso se convierte en un secreto tan importante el Área 51 que todos los
empleados prácticamente tienen un grupo, como les decía, de la CIA especial para poder hacer pasos o seguimientos y saber si divulgan información. Por lo tanto, el Área 51 tiene que tener, si es como base militar y la tecnología propia de Estados Unidos para defenderse, una cantidad de secretos, porque nadie genera una defensa sin la necesidad de recurrir a ella. Por lo tanto, en el Área 51 podemos entrever que hay un espacio donde podemos saber que se puede fracturar cualquier política de seguridad de un país como Estados Unidos si es divulgado los secretos que él no tiene como defensa. Edison, en ese contexto, en ese sentido, se pregunta uno, ¿será que los americanos están construyendo armas nucleares y digamos de avanzada o también están creando seres mutantes? ¿Podría ser eso? Hay tanto de especulación que se puede dar con el tema. Lo que sí sabemos dentro de tu primera composición de pregunta, que si hacen armas nucleares, claro que sí. El Área 51 vino a tomar fuerza precisamente porque en el primer avión, el U-2 que ellos crearon, a los 2 años el piloto fue capturado en la Unión Soviética, derribado su avión y se dieron cuenta que Estados Unidos los está espiando. Y lo que se dio cuenta de Estados Unidos al espiar la antigua Unión Soviética es que estaba creando bombas nucleares. Esa carrera armamentista nuclear hizo que Estados Unidos entrara en el Área 51 a desarrollar bombas armamentistas de carácter o de alcance nuclear para poderse defender de lo que hoy Rusia, que es precisamente el riesgo de la guerra actual que se tiene, porque entonces estarían sacando toda su carrera balística y armamentista que desde el Área 51 del año 1945 empezaron a desarrollarse. Entonces, el Área 51 viene a ser una parte dentro del globo terráqueo importante dentro de todo el desarrollo histórico y político de la Tierra, porque si es el área donde hemos venido a investigar y a expiar a un enemigo entre como lo vería Estados Unidos con Rusia, y hoy en el año 2022 estamos empalmando ese desarrollo armamentista, estamos sabiendo entonces que el Área 51 cultiva todos los secretos que incluso si han tenido contacto extraterrestre, como lo vamos a ver con los testigos referenciales que tenemos para el programa, necesariamente tiene que tener una cadena de laboratorio genético para manipular y generar dentro de ciertas mutaciones la permeabilidad de que otros seres habiten dentro de nosotros como sociedad. Y eso puede salir del Área 51. Precisamente acerca de ese punto que acabas de nombrar en relación a tener esas declaraciones de personas que han tenido contactos con seres extraterrestres, pues nos vamos a ir en este instante a España, a la provincia de Toledo, Castilla-La Mancha, la ciudad de Esquivias. Allí tenemos una persona que vamos a omitir por el momento su nombre, para que nos cuente un poco acerca de esos contactos que él ha tenido directamente. Nos vamos entonces a España. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación aquí en Primera Línea. Buenas tardes, sí. Yo me hago llamar como el científico, así me conoce todo el mundo. Lo que está pasando es que arriba de nosotros hay unos seres, unos que se alimentan de negatividad, que son los grises, y otros que se alimentan de positividad, que son los pleyadianos. Bueno, hay muchas razas, hay razas benignas y hay razas malignas. Lo que pasa es que el mundo se vendió a la raza maligna. Entonces, ¿qué pasa? Cuando van a hacer fiestas, van a hacer el éxtasis es una energía que necesita el creador del universo para poder crear lo que se está creando. Entonces, los grises nos quieren esclavizar, tenernos siempre bajo perfil, siempre aplastados, negativos, porque ellos se alimentan de eso. La Tierra está siendo movida hacia la destrucción, ¿vale? Ese es el mensaje. Tenemos que estar todos positivos, vibrar alto para que la Tierra pueda hacer la ascensión que necesita y poder llegar a donde tenemos que llegar. Bueno, yo quisiera inicialmente preguntarte, porque pues llama mucho la atención que nos dices que has tenido contacto directo con sí, estos seres extraterrestres. Quisiera que nos explicaras inicialmente cómo se han dado esos contactos, por qué contactan contigo y no con otras personas, para entender un poco qué es lo que está sucediendo. Son muchos los llamados, pero pocos los elegidos. O sea, hay gente que llegó a este mundo con un propósito. Yo empecé a estudiar todo lo que me estaba pasando, porque eran muchas cosas. Todo lo que yo iba haciendo, siempre había un camino
que algo que se cruzaba siempre, intentos de muerte, intentos. Yo decía, pero ¿qué pasa aquí? Un día algo maligno me habló y me ofreció mucho poder, mucho poder. Yo entendí que ese era el enemigo. Sí. Entonces yo empecé a pensar, si ese es el enemigo, tengo que ser más importante para el creador del universo, ¿no? Empecé a estudiar y empecé a conectarme con él. Y él empezó a hablarme y a explicarme todo. Todo lo que es aquí en la Tierra, aquí y ahora. No es por allá en otros planetas. El planeta Tierra va a ser subido y va a ser llevado a un nuevo orden planetario donde va a haber un nuevo dominio con otros hermanos galácticos. ¿Cómo fue su primera experiencia, según usted, con los seres extraterrestres o alienígenas? Yo toco unos elementales, eso es algo que uno tiene que ser sabio, tiene que pasar por un proceso muy grande, espiritual, mental, psicológico, y empezar a estudiar. Y hay plantas que son poderosas, muy poderosas. Los científicos de este planeta las han escondido porque no les interesa el ser humano aliviado, les interesa el enfermo, porque el enfermo da dinero. Te hago una pregunta. Ahorita en el marco referencial estábamos tomando que algo especial con el Área 51 es que en el caso Roswell, que vamos a comentar ahora, se capturó un platillo que había caído y allí habían unos seres grises y se cree que con estos seres grises es que se empalmó una negociación política en la caída del hombre, el ser humano, a una nueva sociedad. Es allí entonces donde en el Área 51 puede entrar esta negociación, por decirlo así, que usted también plantea. Sí, son portales. Allí hay un portal hacia la negatividad, porque son todos puntos estratégicos de la Tierra. En este punto donde yo estoy hay otro portal donde ingresan unos seres multidimensionales que vienen a curar la humanidad y la mente, porque estamos enfermos, porque nos enfermaron los grises, ingresaron en nuestro subconsciente, nos enfermaron, nos agobiaron, nos enfermaron, nos quieren destruir y nos quieren destruir a nosotros mismos con nosotros mismos. ¿Qué sintomatología tendría una sociedad enferma bajo este cambio entonces? ¿Cómo lo podemos ver a través del síntoma social? Nosotros mismos tenemos que defendernos contra el enemigo. ¿Cuál es el enemigo? La negatividad, el mal, el maligno. O sea, hay que pelear. El camino no es fácil. Bueno, pero está escrito. Ellos te dicen que hay algún tipo de solución a esta negatividad, ¿hay alguna forma de cambiar el rumbo de las cosas como están? Hombre, sí, hay que generar felicidad, mucha felicidad, porque por medio de la glándula pineal y la felicidad es que ellos ascienden la tierra y la llevan donde la tienen que llevar. El maligno que nos quiere someter, esclavizar para podernos jalar hacia abajo. Es muy sencillo. Bueno, entonces te cambio la pregunta para ver si puedo plantear con ella respuesta. ¿De qué manera nos tienen afectada la glándula pineal y qué hacemos con esa glándula pineal si está cerrada como para denotar que nosotros nos comportamos en esa negatividad? ¿Qué acciones está tomando el hombre? No cuidar el medio ambiente, punto del alcoholismo que ya es casi cultural o que es cultural. Todas estas son caídas a la negatividad, es una programación, ¿a eso me refiero? Obviamente, somos máquinas. El que entiende PlayStation, la glándula pineal es un control, ¿vale? Cuando usted se embriaga, lo coge el enemigo y hace con usted lo que quiera. Cuando usted está sano, lo coge el benigno y lo maneja. Es muy sencillo, es algo así. ¿Qué hay que hacer? Hay que cuidar el planeta, que fue lo que ellos nos dieron a nosotros, ¿sabes? Para protegernos nosotros mismos, la naturaleza. Esa es la riqueza de este planeta, la naturaleza, no es el dinero, ni el poder, ni las naves, y aquí no se puede salir, simplemente hay que proteger este planeta. Bueno, yo quería preguntarte, porque es que al hilo de las preguntas evidentemente iniciales en cuanto a cómo se llevan a cabo esos encuentros, me gustaría saber cómo lucen ellos, cómo son, qué aspectos, si se parecen en algo a lo que vemos en las películas, en la televisión. A ver si nos das un poquito de luces respecto a eso. Vale, nosotros somos creados a imagen y semejanza del creador del universo. Somos seres de luz. Obviamente hay muchas razas, porque hay un orden planetario, hay muchas razas. El ser humano tiene una forma, ellos tienen otra forma, pero todos somos seres de luz. Bueno, además de irradiar felicidad, amor, ¿qué otras recomendaciones han hecho ellos para evitar, digamos, caer en esto, digamos, de las enfermedades, de ser manipulados por ellos, por los malos?
¿Qué le han comentado? La naturaleza, ¿cómo queremos que la naturaleza nos proteja? Es que es una cadena. Las enfermedades vienen por una cadena. Si cultivamos con mierda de murciélago, ¿cómo quiere que no comamos, no tengamos el coronavirus? Si cultivamos con mierda de vaca, ¿cómo quiere que no tomemos la gripe de la vaca? Y así la del pollo y así. Hay una cosa muy bonita que es la lombriz californiana y ella viene a reemplazar todos para cultivar y poder hacer un uso del suelo correcto. Necesitamos la lombriz y la materia orgánica. La materia orgánica se está yendo de este planeta porque es necesaria para construir otros planetas. Entonces, ¿qué nos están pidiendo ellos? Creemos materia orgánica para que ellos puedan seguir construyendo planetas, porque si no se acaba la cadena y nos extinguimos. Es muy sencillo. Ahora pasa algo muy peculiar y es la repetición de otros ciclos. La especie de muchos animales viene desapareciendo del plano Tierra. Se viene desapareciendo. ¿Hay algún banco genético que la retenga justo cuando dentro de todos y dentro de los muchos contactados se habla de un cambio climático y de un deshielo que inundará gran parte de la población? No es un acto repetitivo en otras historias de otras civilizaciones, estamos a campo de ello. Ellos han planteado algo dentro de este colapso que se puede plantear dentro de la eliminación o la destrucción que vamos a tener de los hielos del Polo Norte, en especial en la Antártida. ¿Han enunciado algo con usted al respecto? Principalmente lo que ellos necesitan es el humus. El humus es algo que no se palpa, es la partícula sagrada, es la partícula de Dios. El humus está en la tierra, está en las plantas, está en todo. Si eso se pierde todo. O sea, esa es la base de todo. Si se recupera el suelo recupera los ríos recuperan el mar recupera la atmósfera. Es muy sencillo, pero todo está en el suelo. En el suelo. Hay que recuperar el suelo porque Gaia es un espíritu y es la tierra. Y ella está viva y está enferma, la tenemos enferma. Ella quiere ser curada. ¿Cómo se cura? Con un buen abono, acabando con tanto químico, con tanta historia, con tanto control mental, con tanto dominio. El dinero no es lo que el ser humano necesita. Necesitamos comida, materia orgánica, vida. Vivir es gratis. Nos tienen conectados por todos los lados, empresas, internet, basura, chatarrizarnos. Ese es el destructor, viene destruyendo planetas. Si colaboramos con él, nos va a destruir. Si colaboramos con ellos, ascendemos y llegamos donde tenemos que llegar. Pero para eso tiene que haber mucha naturaleza en este planeta. Si se acaba la naturaleza, nos vamos extinguidos. Quería preguntarte simplemente para terminar, ¿cuándo fue la última vez que tuviste ese contacto? Y en ese último contacto, exactamente qué fue lo que te dijeron, porque entiendo que ya estás teniendo esos contactos durante bastante tiempo. El mensaje de la humanidad es muy claro. Quieren una humanidad libre, libertad a los presos de todo el planeta, perdón, paz y amor. Así como nosotros pedimos perdón al Creador, así tenemos que perdonarnos unos a otros. Tiene que haber un perdón total y una sanación total. La sanación es posible. ¿Cómo se hace la sanación? Con maestros de luz, con maestros con plantas naturales, con muchas cosas que hay. Ahora hay muchas herramientas, los laboratorios no son la solución. Ahora hay muchas cosas y muchas herramientas para poder curar la humanidad. Tenemos que ser todos curados. Bueno, pues nos encantaría tenerte un programa entero para que pudiéramos hablar sobre este tema y diversas preguntas que surgen en este momento, pero sabemos que tienes el tiempo limitado, así que pues agradecerte muchísimo que hayas entrado en contacto con nosotros a través de En Primera Línea por primera vez. Esperamos poder, como te digo, volver a contar contigo en el futuro. Gracias, muchas gracias. Vamos a tratar temas sobre por qué la gente piensa que el Área 51 está alojando naves extraterrestres, los testigos visuales de ovnis en el Área 51, los diferentes casos de testimonios directos y el caso Roswell, como también cuerpos y alienígenas en el accidente Roswell. Asimismo, el caso del ex sargento de la CIA. Edison, hablemos un poco del primer tema, acerca de por qué se dice, ¿sí? ¿Existen realmente pruebas de que allí se están alojando naves extraterrestres en ese sector del Área 51? Bueno, vamos a empezar trayendo a colación
lo que habíamos en la primera parte enunciado, que es una base militar donde empezaron a generar una tecnología aeronáutica que nunca se había visto en el mundo. Por lo tanto, los testigos empezaron a ver luces que para quienes anunciaban esas luces y para quienes llegaban a los militares sabían que eran simplemente cierta tecnología que ellos estaban desarrollando. Lo que ocurre es que en 1942 que sale el Área 51 a desarrollar esta tecnología, para el año 1947, 5 años después, ocurre un caso que es el caso más famoso de todos los tiempos que se tiene sobre ovnis, que es el caso Roswell. En Roswell hay un testigo que es Mark Braxall, él es el dueño de una granja en Nuevo México, en Roswell, que anuncia que un objeto volador metálico cayó en su propiedad y que tiene ciertos materiales metálicos plateados que vino siendo destrozado en el aire, y que posteriormente al anunciarlo llegan los militares, llega el periódico y anuncia bajo el periódico que se ha encontrado por parte de los militares un platillo volador metálico y que había sido accidentado allí en esa granja. Eso fue una noticia que conmocionó. Posteriormente vino la Fuerza Aérea y cambiaron la versión. En el mismo canal han dicho que no eran objetos metálicos, que era un objeto del tamaño de una mesa que tenía caucho de color gris y que tenía un papel plateado alrededor pegado con cintas adhesivas y que además tenía pintado flores en él, pero que nunca se encontró motores allí. Lo que ocurre es que ya después, para el año 1973, ya había pasado bastante tiempo, los investigadores fueron nuevamente allí y a los mismos testigos les enunciaron si eran globos de madera, como decían la fuerza militar, o eran objetos metálicos, y nadie dijo que habían sido globos, sino que eran partes metálicas plateadas que han encontrado, y que además ciertos testigos habían visto que eran entre 4 o 7 seres grises que estaban allí en cuerpos muertos y uno de ellos quedó vivo. Entonces allí empieza el Área 51 a colapsar la funcionalidad secreta de una base militar dentro de un desarrollo tecnológico, sino a decir que pudo hacer la entrada de un contacto extraterrestre con una tecnología bastante superior y que por lo tanto se tendría que generar esa información al mundo, y el Área 51 lo que hizo fue resguardar mucho más sus secretos. ¿Qué ocurrió allí con el Área 51? Un poco para terminar y dar claridad a la pregunta, Sandra, que posteriormente empezaron varios testigos a mostrar pruebas que obviamente han sido diagnosticadas como falsas, pero uno de los testigos, que fue un ingeniero, el ingeniero Werner Weiner, él asegura que él vio no solamente los cadáveres, sino que asegura que uno de ellos quedó vivo y empezó a tener comunicación con las personas de la base militar. Por lo tanto, estamos entonces aquí diciendo que pudo haber un contacto donde se estableció a través de Roswell y a través de este accidente de este ovni, un primer contacto extraterrestre con Estados Unidos y con las fuerzas militares, que lo que permitió fue impulsar mucho más ese secreto del Área 51. Y ya terminando y pasando mucho tiempo, ya los años, encontramos ya en 1995, 48 años después, que el productor de televisión Ray Santil le habían dado la película donde habían hecho la autopsia a esos cuerpos de supuestos seres grises que habían fallecido en el accidente. Y ya antes de morir, alguien de la Fuerza Aérea, que era quien manejaba las cámaras y era el encargado de toda la información o todo lo que se grababa allí, que era de nombre Jack Banel, antes de morir dijo que él era el que le había dado esa copia por seguridad a Ray Stalin, que era el director de televisión en esa época muy famoso. Por lo tanto, ellos empezaron ya en el año 2000 a sacar nuevas pruebas, donde a través del caso Roswell podemos denotar que el Área 51 quizás no solamente sea una base militar, sino sea una base de contacto alienígena, donde han particularizado el desarrollo tecnológico
que hoy Estados Unidos tiene. Bueno, pero también hubo personas con muchísimo peso dentro incluso de la NASA, como Edgar Mitchell, Edison, quienes se pronunciaron. Él es un astronauta del Apolo 14, quien aseguró incluso pues que el caso Roswell era verdadero, que era un incidente que realmente estaba relacionado con seres extraterrestres, ¿no? Él llegó a comentar sobre esto. Hay dos particularidades bien importantes con Edgar Mitchell como astronauta del Apolo 14, y es que él mismo dice, yo no soy testigo directo del caso Roswell, pero tengo contactos a nivel dentro del gobierno y dentro de la NASA que me han establecido que los extraterrestres, las naves en Roswell, es cierto. Y además, él sí plantea que vio los expedientes secretos ovnis y el contacto alienígena que tenían la Fuerza Aérea con Estados Unidos porque estaba registrado. Algo como segunda variable bien importante dentro de Edgar Mitchell como astronauta del Apolo 14 es que es el primer personaje y es un astronauta que vino a plantear que después de ese contacto se creó una organización gubernamental paralela a crear experimentos tecnológicos con extraterrestres y que por ello no se podía sacar a la luz ninguna información del Área 51. Y fue el primer personaje, un astronauta, quien vino a dar a la luz pública esa información. Entonces es un aporte bastante valioso de alguien de tanto nivel que venga a desarrollar esta información sobre el Área 51. Sí, pero es que era tan ultra secreto lo que sucedía en el Área 51 que incluso se tiene conocimiento de que había presidentes que desconocían absolutamente lo que sucedía allí. Caso del presidente Eisenhower, que envió una persona concretamente a que analizara y le contara exactamente qué era lo que veía él allí. Bueno, si tenemos como base particular dentro del desarrollo de lo que es el Área 51, bajo el posible desarrollo de contacto extraterrestre y tecnológico para la Tierra, basados en el caso Roswell, el caso del exagente de la CIA que fue enviado por el presidente Eisenhower de Estados Unidos al Área 51 es mucho más amplio de tener que creer. Él fue un exagente de la CIA y a la edad de 77 años él ya tenía una enfermedad terminal y quiso divulgar el secreto por el cual él había firmado confidencialidad cuando era agente de la CIA. El mismo presidente, dado a conocer de que muchos presidentes no sabían qué era lo que había en el Área 51, lo envió al Área 51 y no lo dejaron entrar. Entonces el mismo presidente llegó y llamó y dijo, mire, si no dejan entrar a mi agente, mañana mismo voy con todo el ejército de Estados Unidos y me apodero del Área 51. Entonces le dieron permiso de entrar. ¿Y él qué descubre? Descubre que hay platillos voladores en hangares independientes y que hay una tecnología que no es de este mundo. Plantea que hay un extraterrestre gris vivo que es el que le da la información a todas las personas de informática y de programación para el vuelo de las naves, y con este ser gris están en el Área 51 generando una tecnología ultra secreta que no es de este mundo. El mismo planteamiento en Roswell es el mismo planteamiento que este agente va y dice como documento oficial al presidente de Estados Unidos. Y muchos presidentes no podían entrar allí ni conocían qué era lo que existía allí. Entonces es muy interesante que un exagente de la CIA plantee que el mismo presidente no podía entrar, pero también plantee que vio platillos voladores y que todas las personas que estaban allí al mando eran dirigidas por un ser gris que le da la información tecnológica de estas naves. Esto promulga que no solamente el Área 51 mantiene vivo una raza extraterrestre, sino que tiene una tecnología en la cual puede generar un poderío sobre la humanidad, si es cierto, como lo planteaban los otros testigos, como lo planteaba nuestro astronauta del Apolo 14, que hay un plan gubernamental con los extraterrestres para gobernar la humanidad. Edison, ¿por qué causa tanta fascinación y tanto enigma
este tema del Área 51 y por qué fue seleccionado Estados Unidos, por qué se ubicó allí esto y por qué no pudo haber sido, por ejemplo, Rusia o algún país europeo. Sandra, una pregunta delicada para la sensibilidad de mi marco perceptual. Mira, Estados Unidos tiene dentro de toda la historia al desarrollo de luz de la humanidad, como muy bien lo planteaba el invitado que plantea ser testigo de contacto, que nosotros tenemos que desarrollar como seres humanos una potencia de libertad espiritual y de paz, pero estamos precisamente en la nación gubernamental que adjudica a través del armamento, de la carrera armamentista y de la política capitalista una esclavitud o un sistema de esclavitud a otros países. ¿Quién más es indicado para que seres grises que necesitan gobernar el mundo puedan tener un punto de conexión, una política de socialización sobre pautas? ¿Quién más sino la nación que ha generado mayor inyección de capital a la guerra? Por lo tanto, necesitamos a alguien que ayude a destruir el mundo. Y los grises, como raza gris, hemos conocido a través de la historia, de toda la ufología y de todo lo que tiene que ver con la raza extraterrestre, que es una raza que se viene a apoderar del recurso natural de la Tierra. ¿Quién más indicado que una raza extraterrestre que se viene a apoderar del recurso natural de la Tierra con una potencia armamentista que lo que produce es guerra con su inyección de capital? Entonces, una sociedad que obviamente se planteó allí. Esas serían como las pautas personales por las que yo diría, ¿por qué Estados Unidos? El tema nos interesa porque dentro de nuestra información genética, Sandra, todos nosotros sabemos que hay algo más allá. Todos nosotros sabemos que no podemos ser los únicos, porque sería como multiplicar los planetas en millones y millones y millones de planetas con la experiencia de tener o vida, o un desarrollo donde el átomo y la célula se convierten en moléculas, permitiendo que la vida exista y que nosotros seamos los únicos bajo elección. Dentro de nuestro inconsciente colectivo sabemos que hay una verdad más allá. Y la fascinación de abrir esa puerta es fundamental, como también la fascinación de saber a libertad propia que nuestro sistema es esclavista. Entonces, si tenemos una nación como Estados Unidos, una raza extraterrestre, indicando que si hay vida más allá y que si estamos en un sistema que nos oprime, tendríamos libertad de ese estado represivo de visión que queremos decir que el hombre tiene que estar en otro sistema de vida. Y creemos que psicológicamente ese impulso genera la vertiente de creer que la historia del Área 51 sería como esa puerta a pretender nosotros saber que estamos a punto de conocer la gran verdad. Bueno, en principio, si se llegó a dar ese contacto en el Área 51 con esos seres, por ejemplo, en el caso Roswell, en principio se podría pensar, Edinson, que la tecnología que tiene Estados Unidos podría ser muy superior, pero hemos visto cómo en los últimos años potencias armamentísticas como lo es Rusia, por ejemplo, ha logrado de alguna manera superarles en cuanto a la capacidad militar que tienen. Lo estamos viendo, Edinson, en las últimas semanas con el tema de la invasión de Ucrania, ¿no? Rusia ha probado los famosos cohetes supersónicos, ¿no? Y desafortunadamente para los Estados Unidos, diría yo, ellos no tienen esa tecnología o se cree que ellos no tienen esa tecnología todavía. Entonces, ¿hasta qué punto puede ser cierto que pudieron obtener tecnología específica por parte o esa ayuda por parte de seres de otro planeta? Vamos a cabalgar sobre puentes sensibles. Hacemos la invitación a la audiencia y recordamos en la mesa de trabajo cuando nosotros hicimos un excelente programa sobre ovnis, que enunciamos el caso Roswell, pero también enunciamos que en Rusia, a través de los años 50, hay un documento oficial es que una nave bajó a una plaza y unos seres empezaron a tener comunicación con la población. Invito a que leamos ese podcast que está dentro de nuestra lista. Y lo traigo a colación por una razón, Dawis. Algo extraño que fenomenológicamente quizás no hemos detallado es que la historia dentro del desarrollo humano siempre ha venido siendo desarrollada dentro del crecimiento de Estados Unidos y la antigua Unión Soviética o de Rusia.
Y ambos entonces han entablado contactos, porque si una nave va y se posa sobre una plaza es porque Rusia ha sido también contactado tecnológicamente. Si nosotros vemos otro podcast que fueron los de las profecías de la Virgen, ella planteaba que dos potencias se empezaban a enfrentar, pero que ese no era el inicio de la Tercera Guerra, que ambas venían guiadas para establecer el inicio de la guerra del Armagedón y posteriormente después del año 2000, cuando el clima, el sol, una hambruna y una pandemia cubría toda la tierra, venía nuevamente a empezar y era el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Todo esto a que lo traigo a colación, a que ambas potencias necesariamente tienen que ser adjudicadas y desarrolladas bajo esquemas de otros seres, si es que la tesis que tenemos de un planteamiento de razas extraterrestres que guían la humanidad es cierta. Y lo termino con este planteamiento. Todo lo que los grises han desarrollado a través de Estados Unidos, que era quizás algo que quería plantear con el invitado, es que Estados Unidos ha promulgado, ha promovido, ha desarrollado una cultura de deterioro de ese desarrollo espiritual, la misma música, una cultura que no es hacia el ser, una cultura que no es de intelecto, que no es de paz. Y en oposición, no queriendo que yo sea pro Putin, Rusia establece como política humana que el desarrollo de ciertos comportamientos de personalidades y adjudicar cierta libertad a la humanidad es propia de la decadencia. Pero si seguimos esa línea, esa decadencia, entonces vendría siendo la manera en que nos vienen esclavizando los grises con Estados Unidos a través de una cultura que no emancipa el desarrollo humano. Con todo eso estamos viendo entonces que tanto Rusia como Estados Unidos y como potencia quizás no tenga una política de establecer una guerra solo a nivel de nuestro planeta Tierra, sino que sean los entes o ejes centrales de ciertas razas que vienen a oponerse dentro de cada una de sus políticas al desarrollo humano, uno para favorecer, otro para esclavizar o simplemente para que ciertas razas vengan a establecer en nosotros un pacto de guerra, que es algo que proféticamente ha sido anunciado. Entonces, en esos términos, el desarrollo armamentista, el desarrollo tecnológico y la gran capacidad que tiene Rusia de crear defensas de armas es de un nivel tan superior como lo es Estados Unidos. En ese sentido, yo diría que no solo Estados Unidos tendría entonces contacto. Edison, una pregunta corta para una respuesta corta. En la Biblia también se aprecian de pronto aparte, digamos, versículos en donde se habla, digamos, de que Jesús subió a los cielos y bueno, ¿y tiene algo que ver relacionado con esto, Edison? Lo enuncia toda la Biblia, absolutamente toda la Biblia. Si nosotros aperturamos el marco de visión científico, encontramos un desarrollo bajo un Dios de ciencia, de conocimiento, algo hermoso. La Biblia nos habla de genética, nos habla de biología, nos habla de elementales de naturaleza para crear vida y nos habla de filosofía y aspectos psicológicos y espirituales. En todo ese desarrollo también nos habla de que somos una amalgama planetaria donde nos cobijan otros ángeles, dirigidos directamente desde Orión, como lo plantea la Biblia, y de que allí unas razas vienen, camuflan bajo nosotros un esquema genético que nos da una caída, pero que posteriormente el espíritu elevado va a permitir conectarnos con esa nube que a cada profeta elevaba sobre la tierra. Y se da porque precisamente Jesús vuelve en el libro del Apocalipsis, vuelve montado o cabalgando sobre esa nube, que es la nube que siempre vio al pueblo hebreo, dando a entender que nos puede entonces generar que hay un contacto dentro de ese desarrollo tecnológico con los que ellos crearon el maná, hacían la tormenta, generaban los cambios climáticos y detuvieron por un día el sol. Bajo todo ese esquema tecnológico que hay fuera del planeta, que hoy estamos descubriendo que sí hay puertas dimensionales y que todos los esquemas que nos enuncian la Biblia pueden ser la unificación de una hermandad planetaria, estaríamos hablando entonces que la visita de Jesús que estamos esperando necesariamente no se puede dar sobre un mundo agotado donde ya no hay alimentos, sino que es la subida, la transfiguración a esa otra puerta dimensionalidad. Por lo tanto, entendemos entonces que libros como Urantia o otros referencias que nos hablan de una hermandad planetaria a través de Jesús son ciertos. Y la Biblia siempre ha planteado a través de pinturas después de la Biblia y a través de muchos versículos que Jesús ha sido guiado por esa nube que posteriormente lo eleva al cielo. Entonces estaríamos hablando que tenemos
como lo planteaba el invitado, una creación a imagen y semejanza de un Dios, pero también que existe una hermandad planetaria, la cual la humanidad en esta nueva era va a llegar a ser parte. Entramos ya a nuestro último segmento de En Primera Línea. Vamos a tratar temas relacionados con el doctor Lázaro, el elemento 115 y el código de la gravedad invertida, que revolucionaría la física pura para la nueva era del año 2000. Igualmente trataremos temas relacionados con este elemento, pero en la tabla periódica. Precisamente, Edison, hablemos un poco del doctor Lázaro. ¿Y qué relación tiene con el elemento de la tabla periódica número 115? Muy bien, Sandra. Acá llegamos a esta parte del programa, a esta última sección, tratando de entender qué es el Área 51, qué es esa base militar en la cual, con los documentos oficiales, se planteaba que era el desarrollo tecnológico de la defensa de Estados Unidos. No obstante, a través de lo que vimos, a través de los testigos del caso Roswell y a través de las exagentes de la CIA, se empieza quizás a plantear que no sea así. No obstante, el doctor Lassa sí viene a colapsar la funcionalidad de todo lo que se traía como secreto, porque el doctor Lassa, si nos planteamos en lo que él dice, la información que él dio permitió que hoy, al año 2000, pudiésemos tener cuál era el combustible o el elemental de la tabla periódica que necesitábamos para hacer vuelos interestelares, pudiendo vencer la gravedad invertida. Y él lo sacó porque, siendo un empleado que fue contratado y fue promovido a hacer desarrollos de informática sobre vuelos espaciales, fue contratado en el Área 51. Y allí en el Área 51, en el año 1988-89, él pudo ver que existían 7 platillos voladores y que existía un ser gris que daba información sobre ellos. Muy peculiar a los testigos anteriores, ¿no? Y en esa frecuencia, él plantea que no solamente vio los platillos, sino que él, como físico y como conocedor de informática y programación, le dieron la labor de que pudiese explicar cómo volaban esos nuevos platillos que tenían allí en el Área 51. ¿Qué ocurrió con el doctor Lassa? Él mismo plantea que después de estar allí, de que ver que le hicieron firmar la confidencialidad, el acta de confidencialidad, él no pudo resistir después de 2 años contarle a la esposa y unos amigos de qué era lo que estaba ocurriendo, que unos extraterrestres están dando información al gobierno de Estados Unidos a través de la Fuerza Aérea y están dando información de cómo desarrollar sus armas, su defensa armamentista que ya comentamos. Entonces son una información muy peculiar. ¿Y qué pasa con el doctor Lassa? Que él venía a intervenir los teléfonos, se dieron cuenta y él les dijo a la familia, a la esposa de los amigos, cuándo iban a hacer un lanzamiento de esas naves, cuándo las iban a ensayar. Efectivamente, la esposa fue con los amigos y se dieron cuenta que había unas luces que generaban unas maniobras que eran irreconocibles en esa época y a unas velocidades que no se podían entender. Y ellos fueron capturados, el doctor Lassa despedido y desde allí empezaron a perseguirlo para matarlo. ¿Cuál fue su defensa? Ir a un programa de televisión y contar la verdad. Posteriormente lo desacreditó Estados Unidos, se perdió cualquier rastro de documentación de él, no tenía siquiera estudios, entonces él dio a divulgar algo maravilloso que hoy tenemos. Él dijo, pues si no me creen, yo sé cómo vuelan las naves espaciales. Vuelan a través del elemento 115. El elemento 115 en la tabla periódica indica que es un elemento químico que tiene 115 protones, pero cuando el doctor Lassa lo planteó, en el año 1989, la tabla periódica tenía 109 elementos. Y él planteaba que existía un elemento 115. Allí vamos a hacer una pausa porque sería como, por ejemplo, dentro de un nivel muy inferior, plantear que existe la vocal O y nosotros apenas conociendo que existe la A y la E. Sería imposible, no existe, no hay forma de pronunciarla y alguien saber que ella se pronuncia y se escribe con ella. O sería plantear, como para subir el nivel, de que nosotros ya tenemos unos números matemáticos o una operación matemática, pero desconocemos qué sigue y alguien plantea
el desarrollo a 20 o 30 años futuros de qué operación matemática se va a encontrar para ello. Pues él pudo establecer que 115 protones en un núcleo, a través de una formación reactiva que se hacía en laboratorio, hacía una combustión a una velocidad y a un tiempo tan corto que creaba una masa de energía que podía desplazar no solamente cualquier objeto, sino que podía invertir la gravedad. Vamos a tratar de entender una nave que al generar este elemento con 115 protones como combustible, la impulsa a tanta velocidad que hace que su peso se invierta y no tenga peso sobre la gravedad y tenga una velocidad que se desplace a través de dimensionalidades que hay en el universo, de puertas dimensionalidades como lo hemos establecido. Y para él y para la ciencia eso fue un cuento de hadas. ¿Qué ocurre con el doctor Lassa? ¿Qué ocurre con el doctor Lassa? Que es algo supremamente interesante. La pelea con Estados Unidos y la pelea con Rusia. Estados Unidos le capturaron un avión, el primer avión que fue el U-2, que habíamos hablado en la primera parte, y Rusia empezó a ver que su tecnología era muy diferente, tanto para haber alcanzado esa velocidad y ese vuelo. Entonces empezaron a plantearse si en verdad existía el elemento 115. Eso ocurrió en 1989 y en el año 2004 esos rusos que escucharon al doctor Lassa pudieron en laboratorio crear el elemento 115. ¿Qué ocurre con ello? Y quiero que lo entendamos un poco, que es que ese elemento 115, que es llamado el moscovio, era muy difícil de crear porque al crearlo creaba un cuerpo energético que duraba 1.96 milisegundos. Y esa energía tenía la masa de desplazar cualquier otra masa e invertir su peso. Y era un descubrimiento que permitiría entonces a la humanidad desplazar cualquier peso sobre el espacio, y los rusos se dieron cuenta en el 2004 que Lassa tenía razón en 1989 y que había descubierto 6 elementos antes en la tabla periódica que nos permitiría llegar a viajes espaciales. Esto creó un colapso funcional dentro de lo que traía la física pura, porque entonces estaríamos hablando que el doctor Lassa impulsó la física para los viajes interestelares, y para poder hacer eso, pues teníamos que pasar entonces por estudio. Fue así como 15 años después, en el año 2004, que se pudo sintetizar este elemento con 115 protones, que era la primera vez que en la Tierra un átomo tenía 115 protones. Se pudo confirmar entonces que sí podía permitirse a través de este elemento crear viajes espaciales. Por eso se entró en el año 2013, 24 años después de que el doctor Lassa, a que la WIPAC, que es el sistema de nomenclatura para las sustancias químicas, permitiera en el 2013 que eso que divulgó el doctor Lassa pudiese ser colocado en la tabla periódica como MC115. ¿Qué ocurre con esta información, mi querida audiencia y Sandra y Dawis? Que para poder que estuviera en la tabla periódica tenía que ser aprobado por la Unión Internacional de Física Pura. Y la Unión Internacional de Física Pura permitió establecer que ese elemento 115 es el combustible para poder hacer viajes estelares en el plano Tierra. Pero fue una información de Lassa. ¿Qué ocurre con todo lo que venimos trayendo? Que quizás el Área 51 sí sea una base militar, pero con todos estos testigos y con todas estas evidencias de personas que trabajaron allí, y más permitir que del Área 51 alguien que quizás lo que dijo sea mentira, que se lo ha imaginado, pero que de su imaginación traiga un elemento con 115 protones para establecer viajes interestelares, y que 24 años después la Unión de la Internacional de Física Pura establezca que sí es el elemento de viajes interestelares después del año 2020 que vamos a tener, es una historia fascinante. ¿Cómo la vamos a creer? ¿Creer o no creer si lo que el doctor Lassa planteó fue cierto? Hoy el elemento 115 está permitiendo establecer que el Área 51 sí tenía el código matemático de la gravedad invertida. Bueno, pues vamos a esperar que ojalá ese elemento 115 pueda ser utilizado en un futuro para que
la humanidad pueda llegar a a otros planetas y por qué no poder contactar con esa vida extraterrestre, pero de otra manera, ¿no? Que seamos nosotros los que vayamos hasta allí y podamos tener esos contactos. Bueno, son exactamente, en este momento estamos a través de KM440 Radio. Recuerden, estamos en este programa tan interesante hablando sobre el Área 51, pero tenemos una pregunta que nos llega a través de un oyente que nos envía a través de nuestra línea de WhatsApp y nos dice, en un pueblo de Colombia llamado Zarzal Valle, se ha escuchado mucho sobre seres extraterrestres. ¿Esto será mito o será realidad? Así que, Edinson, tendríamos que analizar un poco qué es lo que sucede en este lugar en concreto. Quien haya alabado esa pregunta, gracias a su correspondencia. Nosotros, y cuando hablo de nosotros, hablo del grupo con que nosotros trabajamos y un espectacular grupo que está acá en vivo, en directo con nosotros siempre. Ellos nos acompañan acá en directo en los programas. Hemos podido ir a Zarzal. Nosotros somos testigo directo y hemos sido testigo directo no solamente de las luces, no solamente de una supuesta nave que entra allí que la hemos visto, sino que hemos podido ver y particularizar en visión propia ciertos seres que tienen una especie no humana, que son altos, son muy grandes, y otra raza que parece que fueran como si fuera un insecto, como si fuera una mantis que se acerca a uno cara a cara, y lo mismo plantean allí en los videos que hay en Zarzal, en YouTube, sobre Zarzal y los extraterrestres. Nos han enunciado información, e incluso en los contactos que hemos tenido nos han planteado el cuidado del agua, porque Zarzal Valle, por redundancia, está en el departamento del Valle, que es un departamento bastante caliente y pertenece al Océano Pacífico. Por lo tanto, el calor es muy abundante y se han venido deteriorando los suelos y los subsuelos del valle, y ellos dicen que son los que crean grandes lluvias hasta de 7 horas para poder aclimatar la zona del valle y que están al cuidado. Lo que ellos vienen a proteger es el agua, porque plantean que debido al cambio climático el agua, que es un recurso natural valioso, tiende a desaparecer. Entonces le respondo a quien nos está allí dando esa pregunta, que es cierto, y hemos sido testigos directos, no solamente de naves, de luces y de contactos, de que allí sí hay una base extraterrestre. Bueno, hay otra pregunta de un oyente que no dice de dónde es, pero él dice, si están en la Tierra, ¿por qué se han ocultado y no han permitido que nos hablen con la verdad? Bueno, esa es una pregunta donde debemos entrar un poco a la especulación, pero creemos que no estamos preparados como razas. La humanidad está muy golpeada dentro de un sistema habitual repetitivo de levantarse, salir, generar acción y volver a la casa un poco desgastados, un poco estresados, como para empezar a que tenga un problema o una problemática social con el vecino, con la pareja, con los hijos, con la universidad y con el trabajo, pero también hay una problemática intergaláctica de una guerra que está sobre nosotros. La humanidad no está preparada para ello. Y particularmente, Sandra, mucha gente que ha viajado con nosotros a los contactos, vemos las naves y otros no lo vemos. Solo en una zona de país de Colombia fuimos y todo el grupo que fue y el grupo que quedó las vio. Sin embargo, muchos de ellos estaban en el suelo y decían, yo sé que están viendo naves, pero algo me dice que no me levante. Entonces tiene que haber, quizás, como lo dicen otros contactados, una estructura de nivel energética que permita, valga la redundancia, nivelarnos dentro de esa estructura energética para que haya un contacto dentro de esta visión. Y muchos contactados ven a ver 2 o 3 y 1 o 2 ven y 2 o 3 no los ven. Entonces, en esa secuencia podemos decir que la humanidad no está preparada para recibir una información que colapsaría la política, la economía, el sistema educativo, el sistema familiar, porque para encontrar allí necesariamente tienen que ser pocos los preparados. Y así bíblicamente y bajo otras referencias de muchos libros antiguos lo plantean. La humanidad va a pasar por un examen, por una prueba donde los finalistas llegarán a enunciar esa gran verdad. Por lo tanto, creemos que la humanidad, y válgame el espacio para decir, en este nivel tan inferior que estamos tomando culturalmente de los fines de semana, de una cantidad de alcohol, de una cantidad de social de vida que no nos permite ser una referencia intergaláctica, ¿a qué van a venir por nosotros? Creo que ese sería el punto referencial. Bueno, sería muy interesante, Edinson, que
esas culturas más avanzadas a las nuestras nos pudieran enseñar cómo guiarnos para dejar de cometer los errores que estamos cometiendo. ¿Cómo nos verán ellos cuando nos observan y dicen, pero si es que se matan entre ellos mismos, vale la pena salvar una comunidad o una especie que se matan a sí mismos por intereses que no son ni siquiera de alimentación, pues como lo podrían hacer los animales en las sabanas de África, por ejemplo, sino que lo hacen es simplemente por avaricia, por otras cosas que son muy humanas y por las cuales la gente se suele matar por envidia, por un sinfín de cosas que no son esenciales para la vida. Entonces, ¿cómo nos observarán ellos y cómo será de importante lograr un contacto que permitiera hacernos cambiar ese rumbo? Yo creo que eso es lo que espera cada persona que se mete dentro de la investigación del tema, porque es una hipótesis, es una cantidad de videos en YouTube que son falsos, es una cantidad de teorías que nos llegan, pero cuando se tiene contacto y uno ya está 100% seguro de lo que está viendo, uno descansa. Creo que eso sería la prueba final de la humanidad. Sería muy interesante que algo llegara y nos dijera, este es el planteamiento de vida. Pero ¿qué ocurre, Dawis? Que dentro de tanta cantidad de gente, dentro de tanta población y dentro de tanta diversidad humana, llegar nuevamente aquí a decir, hay un sistema social que debemos cambiar, porque existe una raza intergaláctica con nosotros, haciendo una alianza, eso no va a promover que la sociedad siga un camino correcto. No es que hay intereses siempre dentro de los mismos humanos de no permitir que el otro se integre. Lo vemos dentro de toda la historia hebrea, que llegaban, eran un pueblo nuevamente alimentado bajo otra historia y volvía a caer. Por lo tanto, el nivel de la Tierra es muy bajo como para pretender que si hay un avistamiento vamos a cambiar. Ahora, ¿qué pasaría si hay un avistamiento colectivo? ¿Cómo vamos a empezar a alimentar toda la humanidad que no va a ir a trabajar? Toda la humanidad que sabe que lo que nos están enseñando en clases no tiene el valor recurrente del conocimiento que necesitamos. ¿Qué vamos a saber entonces si militarmente nos vamos a proteger de ellos? Porque todo el gobierno a nivel militar no va a permitir que entonces haya una invasión sobre el espacio sin saber qué hay. Y ese colapso la humanidad no lo está preparado para hacer. Creo que estamos llegando a esa preparación de una manera muy drástica y escrita. Poco a poco la humanidad viene deteriorándose en enfermedades, poco a poco vienen existiendo una cantidad de cambios en la Tierra, viene despertándose una conciencia y venimos siguiendo unos gobiernos que nos están diciendo por acá puede haber otra vertiente y el mundo viene a cambiar a esa unificación, pero también hay enfermedades colectivas que nos están matando y hay un sistema de vida que nos está llevando a una política de caos porque el alimento a nivel mundial se está escaseando, el clima está cambiando y nos vamos a quedar sin hielo. Bajo esas pautas, cuando haya un colapso necesariamente, como lo plantean muchos libros referenciales como la Biblia y otros y muchos contractados, llegará el momento donde la humanidad que quede va a poder ser fiel testigo directo de qué es lo que hay más allá de esta hermandad planetaria. Edison, se podría decir que está es en nosotros el cambiar, en dar mucho amor, mucha paz, el buen vivir, digamos, buenos sentimientos, amar a los animales, amar al medio ambiente, a nuestros semejantes. ¿Está es en nosotros realmente? Muy bien, esta es una pregunta que merece un punto de profundidad dentro del tema tan interesante que estamos entablando hoy del Área 51. La humanidad venía bien, venía sin un desarrollo quizás muy intelectual, bajo otras vertientes y capacidades, pero es cierto que antes del año 2000 la humanidad empezó un despertar a muchas esferas y también a esferas dentro de una mente muy inferior. ¿Qué la hizo colapsar? Perdón, ¿Qué hizo? eso, sí, cuando tú hablas de antes del año 2000, ¿sería con la era de Acuario? ¿Tiene que ver algo con eso? Sí, tiene que ver antes del cambio de era, exactamente. Y vemos que en los años 70, 80 y principios del año 90, la tecnología fue una libertad para la propia humanidad y se empezó a desarrollar tecnológicamente otras fuentes incluso de trabajo. Pero ¿qué ocurre quizás tomando como base lo del Área 51? Que el Área 51 hubo un contacto con seres grises que lo que hacen es generar un patrón de conducta a esclavizarnos dentro de un sistema sin hallar el conocimiento.
sin hallar eso que estábamos preparando. Es que las universidades de los años 80 y los años 90 tenían aulas de conocimiento. Ahorita copia y pegue de Google en el 70% de universidades. ¿Cómo vamos a traer conocimiento cuando lo que estamos acercándonos es a una política de consumo, de no particularizar una sociedad de calidad de vida, ni siquiera de salud? Por lo tanto, algo ha venido pasando, y es que dentro de estos contactos a lo que nosotros nos modifican es el desarrollo genético o el orden genético. Y si hay un contacto extraterrestre, tiene que haber una manera para que nuestros genes saquen esa información de unas mentes de instintivo inferior sin madurar, y desarrollemos una frecuencia instintiva tan baja para la sociedad que no seamos selectos de adquirir un conocimiento planetario para adquirir ciencia y nos podamos, dentro de un plano tierra, conocer esa hermandad. Entonces, ha tenido que haber un plan que nos figure esa condición. Eso es lo que sale del Área 51, y ahí trato de responderte que sí está en uno, tanto la maldad está en uno porque genéticamente nos la han venido modificando, tanto esa condición de saber contemplar y trascender la elección a esa maldad y particularizar dentro de nuestra mente y nuestro espíritu ese potencial de elegir una condición donde yo conmigo mismo me siento en paz con la sociedad, con una hermandad, con un estado espiritual, pero nuestra cultura no ha llegado a ello. ¿Qué la ha cambiado? Si tomamos el pie de que quizás este complot que hay con el Área 51 sea cierto, es una estrategia político-militar que se dio en el Área 51 para esclavizar a la humanidad como estaba promulgado proféticamente. Muy bien, ya estamos a punto de cerrar el tema entonces, pero no quiero terminar sin una pregunta que nos lanza otra vez un oyente a través del WhatsApp y que me resulta muy interesante, aunque ya hemos tocado este tema en varias ocasiones, y él se pregunta si los extraterrestres con los que se ha tenido contacto hasta el momento podrían ser la misma raza de donde viene Jesús. Una pregunta bastante interesante, Edison. Es una pregunta bastante interesante. Vamos a plantearla hipotéticamente, con la referencia de muchos contactados y con las referencias de varios libros. Digamos que Jesús lidera a nivel cosmológico una gran legión de seres vivos planetarios y que tienen la capacidad de crear, como lo hicieron en la Tierra, biogenéticamente el desarrollo de una luz llamada espíritu sobre un cuerpo, y se hizo bajo un esquema genético para crear vida, y es, digamos, la dirección propia de todos estos planetas. Tienen que haber otras secuencias, tienen que haber otros rangos que vienen, acompañen la humanidad, les den ciencia, les den ciertos tipos de contacto y acompañen a muchos como Tesla, que fue contactado, y muchos otros. Pero dada la pregunta, Jesús viene a ser, digamos, dentro del campo categórico general, quien dirige la gran obra y quien es, digamos, en su otra venida, que está, digamos, proféticamente esperada, a restablecer lo que ha venido construyendo, porque es una amalgama de vida en laboratorio, donde a través de diferentes especies han venido a crear el desarrollo humano. Bueno, no nos podemos quejar, Edison, de nuestros oyentes, porque realmente el nivel muy bueno, las preguntas supremamente interesantes que nos lanzan a través de nuestras redes sociales. Recuerden, estamos en directo a través de Fiesta 95 FM en el sur de Inglaterra, en Southampton, y a través de KM 440 Radio, la radio latina que emite desde Londres. El Área 51 y el secreto del código matemático de la gravedad invertida. Tema espectacular que hemos tenido hoy, Edison, para entregarle a la gente y pues como siempre para subir el nivel cada semana, y pues siempre traer temas que realmente son bastante interesantes y llamativos para la gente. Claro que sí. Vamos de una vez aprovechando y dándole gracias a toda nuestra audiencia e invitarla a nuestros 2 próximos programas. Para dentro de 8 días tenemos un programa bien especial, la nanotecnología. ¿Cómo llegamos a una tecnología tan diminuta que viene a cambiar toda la esfera del mundo y vamos a tener una nueva historia? ¿Qué es eso de la nanotecnología? E invitamos en la secuencia para el programa siguiente a una investigación muy especial que hemos hecho sobre la Atlántida. Y el continente de la Atlántida desapareció
cuando esa cultura alcanzó un conocimiento tecnológico y nanotecnológico. Y dentro de sus composiciones químicas crearon elementos dentro de una tabla periódica que explosionó todo el continente. Por eso termino diciendo que cuando el doctor Laza planteó el elemento 115, que era imposible que alguien lo supiera, cuando la ciencia nuestra llegó al elemento 114, determinaron que era el átomo más pesado que ha existido sobre la Tierra y que probablemente era el átomo más pesado sobre el universo. ¿Cómo en un laboratorio va a estar el átomo más pesado del universo? Sin embargo, llegamos al elemental 115, ya vamos en el 118, pero estos últimos son elementos creados en laboratorio. ¿Qué le pasó a la Atlántida al llegar a ese conocimiento? ¿Qué está pasando con el plano Tierra al llegar a este conocimiento de ciencia? ¿Qué pasó en la Torre de Babel cuando alcanzaron el conocimiento y desaparecieron? Todos estos son los temas que dentro de un espacio de referencias intelectuales como el nuestro podemos compartir con esta audiencia, y agradecemos a esta mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes en este magnífico programa en el día de hoy. Así es, la nanotecnología, el tema de la próxima semana, donde hablaremos acerca de los avances especialmente seguramente en el área médica, donde va a tener muchísimo impacto la nanotecnología, y por supuesto dentro de 2 semanas el tema de la Atlántida también muy interesante. Muy bien, son las 9 de la noche, 28 minutos aquí en el Reino Unido. Yo quiero agradecer a toda la gente que nos ha sintonizado en Southampton a través de Fiesta 95 FM y a toda la gente que nos ha escuchado a través de KM 440 Radio desde diferentes lugares del mundo. Un saludo muy especial. Recuerden, vamos a descargar también nuestros podcasts en iVoox, en Spotify y también en Apple Podcasts. Tendremos en unas horas subido el programa completo. Así que les agradecemos a ustedes su sintonía. Yo soy Dawid Buitrago. Los espero el próximo martes con más En Primera Línea.